Ahora sí presento el segundo orador de esta noche, con el tema Guerras y Rumores de Guerra. Nuestro hermano Omar González Flores. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Desde Comalapa, desde la parte frontera también con Guatemala, parte de Guatemala cerca de la Mesilla. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano Omar González. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Gloria al Señor. Dejo con ustedes a nuestro hermano Omar González. Feliz noche, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estamos aquí presente, no importa la lluvia, no importa las circunstancias, ¿verdad?, en la cual hemos estado viviendo. Hace ya más de 1 año y 8 meses, la cual este mundo llegó a un colapso de una restricción a nivel mundial. Y nosotros nos hemos mantenido firmes. A pesar de todo ello, Dios nos ha ayudado y nos ha sostenido hasta aquí. Con este precioso ministerio, La Voz que Clama y su ejército de obreros, los ministerios como Estrellas a Perpetua Eternidad, La Voz del Tercer Elías, Felicidad y Salud, durante este tiempo de pandemia, donde la restricción ha llegado a las comunidades, a las ciudades, a las iglesias, hemos podido alcanzar a muchas personas a través de las redes sociales. Y hoy estamos aquí en esta comunidad de Zaragoza para poder proclamar nada más y nada menos que el mensaje precioso que Dios tiene para este tiempo. Amén. Vamos a seguir la secuencia de lo que se ha estado explicando durante estas noches. Voy a invitar a que nos coloquemos de rodillas, vamos a orar para poder pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra en esta noche. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad, así como en los cielos sea también en esta tierra. En esta noche te adoramos y glorificamos tu nombre, porque eres quien merece toda honra y toda gloria. Gracias por darnos la oportunidad de poder venir a este lugar y poder advertirle, Señor, a través de todas las señales y los sucesos que ocurren en este mundo, en este tiempo, y que nos anuncian de que tú estás pronto a venir en las nubes de los cielos. Háblanos a través de tu palabra. Somos tus siervos y escucharemos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta noche vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y seguiremos la secuencia de la temática de Mateo 24. Hemos podido contemplar durante estas noches preciosos mensajes por diferentes expositores. Agradezco al hermano David Velázquez, al hermano Gilmaro González y a nuestro hermano Didier, quien han tomado a bien explicar la palabra de nuestro Dios. Y en esta noche vamos a estudiar un momento más. Vamos a pedir paciencia a los que están aquí en este lugar y a los que nos escuchan a través del sonido, a los que están a través de las redes sociales. Dios me los bendiga en esta noche. Vamos a ir rápidamente al libro de Mateo en su capítulo 24 y vamos a ver lo que nos dice en su versículo específico, hablando acerca del tema titulado Las guerras y rumores de guerra. Mateo, su capítulo 24, en su versículo 6, dice de esta manera. Mateo 24, 6 dice: oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder,
Pero aún, ¿qué cosa? Pero aún no es el fin. Queridos hermanos, en este mundo entero, desde hace 6,000 años, decía nuestro hermano Gilmaro, que esta tierra existe, pero que también hay un deseo por el poderío, un deseo por poder dominar este mundo. Queridos hermanos, desde hace 6,000 años en esta tierra ha habido guerra, como hoy lo tenemos. Hay guerra civil, hay guerra familiar, pero también hay una guerra espiritual. Y dentro de ello estamos involucrados todos como seres humanos. Si nosotros vemos el panorama y podemos contemplar, a la luz de la palabra de Dios está escrita: oiréis guerras y rumores de guerra. Hoy en día estamos viviendo, escuchando a lo lejos una guerra civil. ¿Entre qué países? Entre Rusia y ¿quién? Y Ucrania. En el pasado, estos países que se conocen ahora o que están en controversia, estamos hablando de unos 100, 200 años atrás. Ellos eran una potencia mundial con un solo pensamiento. Queridos hermanos, la guerra a sangre fría se vive hoy. Y los que un día fueron hermanos, hoy son enemigos. Nosotros podemos ir a la historia de cómo Rusia y Ucrania se dividieron. Y podemos contemplar y podemos ver qué fue lo que sucedió. Empezó en algo familiar. Entre la familia real inició esta gran controversia. Y ahora se está viviendo entre dos tipos de personas diferentes. Queridos hermanos, las guerras nosotros podemos contemplar en la Primera Guerra Mundial que se vivió en nuestra época, en 1914 a 1918. Fue una masacre donde miles de personas murieron. Podemos contemplar que murieron 60 millones de personas en esa guerra, en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántas personas murieron? 60 millones de personas. Podemos contemplar en esas mismas fechas una guerra civil que hubo y que también murieron 20 millones de personas. Y así sucesivamente, queridos hermanos. Desde ahí se ha ido lamentando mucho las guerras, rumores de guerra se han ido incrementando. Agradecemos a Dios porque vivimos aún en un país de libertad, porque aún tenemos el privilegio de poder gozar, de poder expresarnos y poder adorar a nuestro Dios como a mejor nos parezca. Podemos contemplar una guerra familiar basada a la luz de la Biblia. Podemos ir al libro de Miqueas. Vamos a ver que estaba predicho esta guerra familiar. En el libro de Miqueas, su capítulo 7, versículo 6, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Miqueas, en su capítulo 6, el capítulo 7, versículo 6 dice de esta manera: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre,
la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre son quienes, los de su casa. Esta guerra familiar, ¿cuándo nació? Nosotros podemos contemplar que hace 6,000 años, en una familia real, en el huerto de Edén, inició esta guerra. Queridos hermanos, donde un hijo, vamos a ir al libro de Génesis para poder contemplarlo. El libro de Génesis en su capítulo 4, vamos a ver esta guerra, cómo inició. Génesis en su capítulo 4, versículo 1, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice de esta guerra familiar, cómo fue que inició. Dice de esta manera: Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín. Y dijo ella: con el favor del Señor adquirí un varón. Después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de los primeros de sus ovejas con su gordura. Y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda, pero no se agradó de la de Caín, de su ofrenda. Y Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿por qué ha ido tu semblante? Si haces lo bueno, no serás acepto, pero no si no obras en bien. El pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Pero Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano Abel. ¿Y qué cosa hizo? Y lo mató. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Qué es lo que Caín sintió contra su hermano? ¿Qué es lo que las guerras civiles pelean en este tiempo? Poderío. ¿Qué otra cosa? Fama. ¿Qué otra cosa? Supremacía. Queridos hermanos, queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, Caín sintió odio contra su hermano porque su hermano estaba haciendo las cosas bien. Y él fue admirado. Y aún se le llamó la atención y se le dijo: si hiciera las cosas buenas, te irá ¿qué cosa? Te irá bien. Pero desde ahí hubo una guerra familiar. Y desde ahí dice la palabra de Dios en el libro de Miqueas: padre contra qué? Padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra nuera, nuera contra suegra. Y hay una gran rivalidad en la misma casa, en la misma familia. Y no se hable más de las comunidades. Queridos hermanos, también hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que inició no hace 6,000 años, sino un poco más de 6,000 años inició una guerra espiritual. Y podemos ver, vamos a ir al libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, como se le conoce, en su capítulo 12. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Apocalipsis, su capítulo 12, versículo 3. Dice de esta manera: entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorarlo a su hijo en cuanto naciera. Y dice la palabra de Dios en el
Versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles. ¿En dónde inició esta guerra? En el cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Este dragón rojo, esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿contra quién luchaba? Dice, contra Miguel. ¿Y quién es Miguel? Miguel es Cristo Jesús. Pero aquí dice que el ejército de Satanás contra el ejército de Jesús hubo una gran batalla. ¿Y qué pasó? Este dragón, esta serpiente, Satanás, ¿qué pasó con él? No prevaleció. ¿Perdió qué cosa? Perdió la batalla. ¿Fue arrojado hacia dónde? Hacia la tierra. ¿Y qué hace un perdedor? Trata de vengarse, ¿verdad? Fue arrojado a la tierra. Y vino a esta tierra como un perdedor y estuvo por ahí lamentándose. En cuanto vino a esta tierra, trató de vengarse. Nosotros podemos contemplar aquí, dice que Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles luchaban. Dice versículo 8, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuántos ángeles se trajo? La tercera parte de los ángeles del cielo. Queridos hermanos, ¿Satanás se vino solo? Se trajo a la tercera parte de los ángeles. ¿Y cómo le hizo para poder engañarlos o para poder traerlos? A través de mentiras, a través de acusaciones, él pudo lograr engañarlo. Queridos hermanos, esa guerra que inició en el cielo y ahora viene a la tierra, el versículo 13 dice de esta manera: cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer. No se quedó quieto, comenzó a perseguir a la mujer. En profecía está hablando esta parte, que representa a una mujer en profecía. Vamos a ver lo que nos dice allá en el libro de Efesios, su capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué representa una mujer en profecía? Dice la palabra de Dios, Efesios 5, 25. Dice de esta manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por él. Vio que no podía con el esposo, se vino a atacar ¿a quién? Se vino a atacar a la esposa. Cuando fue descendido a la tierra y vio que la esposa estaba sola, vino y comenzó a atacarla. ¿Pudo destruir a la esposa? De repente se perdió de vista a la esposa y comenzó a perseguir ¿a quién? A su hijo de la esposa, a el hijo de la esposa. Queridos hermanos, en esa guerra espiritual, la cual tuvo que ver en Caín, Satanás indujo a Caín a destruir a Abel. Y desde ahí la mujer se ha mantenido hacia adelante, pero Satanás ha perseguido
siempre a el pueblo de Dios y ha mantenido a este mundo en engaño. Hoy te puedo decir, la guerra que está ocurriendo civilmente entre diferentes países, ¿quién crees tú que lo está causando? ¿Quién es el que está atrás de todo eso? Satanás. Se aferra en la mente de hombres hábiles y artífices, hombres de ciencia, hombres de conocimiento intelectual, dice, muy por encima de todo. Hoy se ha apoderado de la ONU, de la G20. Y tras de todo ello está logrando unificar a todos los gobiernos de diferentes países. ¿Para qué? Para tener el control, no solamente físico, sino ¿qué cosa? Espiritual. Escuchábamos por el tema del hermano Didier, por el tema del hermano Gilmaro, que muy pronto, dice, el séptimo día, reposo de Jehová nuestro Dios será quitado por un día humano. Pero ¿quién está detrás de todo ello? Satanás. La pandemia y sus restricciones que vino, nada más fue la prueba para poder ver si este mundo puede ser dominado, puede ser controlado. Dijeron que todos se pusiesen cubreboca y todos se pusieron el cubreboca. ¿Sí o no? Dijeron que todos se quedaran en casa y todos se quedaron en casa, ¿o no? También pidieron que todas las iglesias se cerraran y las iglesias se cerraron, ¿sí o no? Pero veíamos de que Satanás ya nos lleva ¿en dónde? En un tren de vagones y ahí van todos. ¿Y quién lo dirige desde ahí? Satanás. Pero había un pequeño remanente que estaba en posición opuesta, pero eran pocos. La pregunta es, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? ¿Por qué tener que cerrar la iglesia? La palabra de Dios dice, o no dejándonos de congregar, como algunos lo tienen por costumbre. La palabra de Dios dice que de sábado en sábado tenemos que congregarnos para glorificar el nombre de nuestro Dios, para adorarle. Pero viene ahora las leyes humanas y te dicen, cierra tu iglesia. ¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste a pensar que tu vida espiritual estaba en juego? Al apóstol Pedro un día le dijeron, no te va a pasar nada y hasta vas a tener honores. Lo único que te pedimos es que no prediques de ese Cristo que murió y que tú dices que resucitó, se fue al cielo y que pronto va a venir. Lo único que te pedimos es que ya no prediques de eso y vas a tener libertad. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Martín Lutero dijo, si para ello tengo que perder mi vida, no me importa. Pero si estos reformadores se levantaran hoy en día y vieran cómo las iglesias están cerradas, cuando Dios nos ha pedido que los sábados vayamos a la iglesia y glorifiquemos el nombre de Dios, a todos los cristianos le ha pedido que vengan a mí y congréguense. No dijo quédate en casa,
Pero el ser humano vino inducido por Satanás y dijo: quédate en casa. ¿Y qué pasó con todos los cristianos? ¿Y por qué se quedaron en casa? Hablamos de una gran persecución que está a punto de ocurrir, pero ¿quién está dispuesto a enfrentarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos dispuestos a enfrentarlo? ¿Qué pasa con nosotros, queridos hermanos? Debemos tener en cuenta que estamos en una guerra y que si no nos dirige Cristo, ¿quién nos dirige? Porque estamos al lado del león de la tribu de Judá, de acuerdo a Apocalipsis su capítulo 5 versículo 5, o estamos al lado del león rugiente, de acuerdo al libro de Pedro. Hay una gran lucha entre Cristo y Satanás, pero esa lucha es por ti y por mí. Ahora, ¿qué vamos a hacer, queridos hermanos? La palabra de Dios nos habla y nos dice que Satanás quiere una sola cosa: que tú y yo transgredamos las leyes de la familia, que transgredamos la ley de Dios. Y para ello, ¿qué está haciendo? Queridos hermanos, el propósito de Satanás siempre ha sido destruir, destruir y destruir. Te hace cambiar de pensamiento y estás fuera. Dios siempre ha querido que su pueblo marche hacia el frente. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dice: nadie te va a poder hacer frente. Todos los que te van a ver van a decir: qué pueblo sabio y entendido es este. Sus leyes son diferentes, comen diferente, viven diferente. Pero nosotros podemos contemplar al pueblo de Israel, de que prefirió seguir tras sus caminos, tras los placeres de la vida, y se corrompieron. En esta guerra, en el año 70, dice la palabra de Dios, a través de sus profetas, ¿cuántos murieron en la destrucción de Jerusalén? Más de 1,5 millones de cristianos. Podemos contemplar en la Edad Media a los mártires en esta guerra, que murieron miles de cristianos. ¿Cuál era su culpa? ¿Cuál era el delito que ellos habían cometido? ¿Cuál era? Defender la verdad. Defender la verdad y defender la verdad. Por la verdad lo metieron a un foso de los leones a Daniel. Por la verdad lo metieron en un trozo que tenía un agujero al profeta Isaías y lo aserraron y lo hicieron en pedazos como a leña. Por la verdad lo tiraron a un foso a Jeremías. Por la verdad lo tiraron en una caldera hirviendo de aceite a Juan. Por la verdad Santiago fue decapitado. Por la verdad Pedro fue crucificado. Satanás se ha reído y hasta el mismo maestro fue crucificado en una cruz. Tanto es el odio de Satanás por aquellos que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Ya lo vimos hace un momento, lo que el hermano Didier nos estaba diciendo. Pero Dios también dice que es tardo para la ira y grande en misericordia.
Pero podemos contemplar que cuando la copa de la iniquidad rebase, Dios actúa. Podemos ver en el tiempo de los antediluvianos, y el día de mañana nos vamos a enfocar un poquito acerca de ello. Cuando la maldad se acrecenta, Dios actúa. Fueron destruidos por agua. Queridos hermanos, queridos amigos, viene una destrucción muy fuerte. Todos los que estamos aquí en este mundo, nuestra vida está en juego. Todos nuestros antepasados se han ido a la tumba por la verdad o por el error, pero todos han bajado, y decía nuestro hermano Didier, todo es un sueño para ellos. Pero queridos hermanos, cuando Dios actúa, Él actúa por algo. El libro de Isaías, su capítulo 13, versículo 5, vamos a ir allá. Isaías, su capítulo 13, versículo 5. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Dice: vienen de lejana tierra, de lo más lejano de los cielos, el Señor y las armas de su ira, para destruir, ¿qué cosa? Toda la tierra. Gemid, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destructor de Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, dolores como a mujer de parto. Cada cual se asombrará al mirar a su compañero. Sus rostros de encendidos. La palabra de Dios dice que muy pronto Él va a sacar sus armas. ¿Por qué va a sacar sus armas el Señor? Veamos el libro de Isaías, su capítulo 24, versículo 1. ¿Por qué Jehová va a sacar sus armas muy pronto? Isaías, su capítulo 24, versículo 1 al 5, dice de esta manera: mirad, al Señor vacía la tierra y la deja desolada. Trastorna su superficie y esparce a sus habitantes. Y seducirá lo mismo, le sucederá lo mismo al sacerdote y al pueblo, al siervo y a su señor, a la criada y a su señora, al que compra y al que vende, al que presta y al que toma prestado, al usuero y al que recibe. La tierra será del todo vaciada y eternamente saqueada. El Señor ha pronunciado esta palabra. Se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo. Se marchitaron, dicen los nobles de los pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus habitantes, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. ¿Por qué Dios va a actuar? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué hicieron los habitantes de la tierra? Aquí está diciendo: desobedecieron las leyes, quebrantaron el pacto eterno. ¿Cuál es el pacto que quebrantaron? Según la palabra de Dios, Deuteronomios, su capítulo 4, su versículo 13, ahí nos menciona cuál es el pacto. Y Él os anunció su pacto, la cual mandó a ponerlos por obra. ¿Y cuál es el pacto? Los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios va a actuar? Porque la mayoría de los seres humanos hemos transgredido, hemos pisoteado ese pacto, la santa ley de Dios.
La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos obedecemos ese mandamiento? Ya vimos que Satanás se ha empeñado en que la madre esté contra la hija y la hija contra la madre, el padre contra el hijo contra el padre. ¿Qué cosa está haciendo Satanás? Que transgredamos la ley de Dios, que quebrantemos el pacto eterno. ¿Qué cosa está haciendo Satanás? Está poniéndonos en contra de Dios. Si nosotros vemos, la ley de Dios dice en Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué dice Satanás o qué dice el ser humano? Hemos cambiado, hemos perdido de vista a nuestro Creador. En este planeta Tierra habrán hombres que glorifiquen a otro Dios que no sea el Dios de los cielos. Mencionemos alguno. ¿Alguien puede mencionar alguna nación, algún país que adore a otro Dios que no sea Dios de los cielos? Los chinos. ¿A quién adoran los chinos? A Buda. Los africanos, ¿a quién adoran los africanos? ¿A quién? A sus dios, Alá. Los hindúes, ¿a quién adoran? A los animales. Ellos no pueden comerse la carne de res porque para ellos es santo. Es un Dios para ellos. Y así podemos ir mencionando diferentes religiones en el mundo que ya no adoran a Dios del cielo, pero el mandamiento dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen en ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas, ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ¿qué estamos haciendo como cristianos? Aquí en América, hablemos de aquí de América, los que decimos ser cristianos, los que decimos creer en Cristo Jesús, que es nuestro Creador. Él nos dice: no te harás imágenes. ¿Y qué hacemos nosotros? Teniendo nuestra propia Biblia, el libro de Isaías dice: tirarán el árbol, tomarán la mitad para la leña y la otra mitad ¿para qué? ¿Para qué? Para hacer estatuas. Las cargarán, las llevarán y las adorarán, las venerarán. Pero si el mandamiento está diciendo pues que no debe hacer ninguna imagen, ni de piedra, ni de madera, ni de Cristo, ni de María, ni del sol, ni de la luna, ni de los apóstoles. Pero hoy en día nosotros podemos ver a personas que se dicen ser cristianos y que ahí van, llevan un pedazo de madera y dicen: este es San Judas, este es la Virgen María, este es San Pedro, y los veneran. ¿Qué tipo de cristianos somos? La Biblia dice: no te harás imágenes. Pero Satanás ha querido que nosotros corrompamos el pacto que Dios dejó en su palabra. Queridos hermanos, el cuarto mandamiento, ¿cómo dice? Acuérdate. ¿Qué cosa es acuérdate? ¿Qué sinónimo de palabra es acuérdate?
Mi papá me dice: Omar, por favor, mañana vas a ir a traer leña. Por la tarde nuevamente me dice: acuérdate. Cuando me dice acuérdate es porque ya me dijo una vez qué es lo que tenía que hacer. Cuando en Éxodo el capítulo 20 dice: acuérdate del sábado para santificarlo, es porque ya lo había mencionado tiempo atrás. Nosotros en el mundo cristiano aquí en América decimos de que esa ley fue dada a los judíos, de que el sábado fue dado para los judíos. Pero el hermano Gilmaro, en su presentación, él mencionaba de que el sábado fue dado ¿a quién y en dónde? El libro de Génesis, su capítulo 2, versículo 1 y 2, y dice: fue pues acabado los cielos y la tierra y su gran contenido. Y ahí sigue diciendo: y reposó el día, ¿qué cosa? Séptimo. Lo bendijo. ¿Y qué cosa hizo? Y lo santificó. Fue dado a Adán y a Eva, y Jesús pasó el primer sábado con ellos en el huerto de Edén. Pero hoy en día Satanás dice: no, el sábado quedó clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros seamos destruidos y que formemos parte de ese grupo y que seamos parte de su ejército, y que cuando esta guerra culmine seamos parte del ejército de Satanás y no de Cristo Jesús. Queridos hermanos, hay una característica muy bonita en la que mencionó nuestro hermano Didier, que quienes conforman el pueblo de Dios en este tiempo. Veamos lo que dice Apocalipsis, su capítulo 14, versículo 12. Es un versículo muy bonito que nos habla para nuestro tiempo. Dice de esta manera, Apocalipsis, su capítulo 14, en su versículo 12, dice la palabra de Dios así: aquí está la paciencia. Este mensaje, pero el día de mañana vamos a estar exponiendo la palabra de Dios como en los días de Noé, y vamos a ver cómo Satanás se ha encargado de distorsionar a los seres humanos, lo ha degradado tanto, y no solo a los seres humanos, sino a las bestias del campo, a los árboles, y se ha metido en todo. Pero queridos hermanos, déjenme decirles esta noche de que debemos tomar partido. No es lo que el ser humano dice, no es lo que tu líder dice, sino como dijo un católico reformador, Martín Lutero, para su tiempo. Él dijo: si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia no lo dice, aunque lo diga el Papa, aunque lo diga un rey, aunque lo diga el mejor gobernante, yo no lo creo. Y él terminó diciendo estas palabras en esta recta final: para los que quieren mantenerse firme, tienen que mantenerse con la Biblia, y la Biblia sola, como única regla de ¿qué cosa? De fe. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, queridos hermanos: ponernos a estudiar la Biblia y poder entender lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Que hago un llamado a Elegido de Zaragoza. Si por mucho tiempo nosotros le hemos dado la espalda a Dios y nos hemos puesto en el caudillo de Satanás, transgrediendo la ley de Dios, desobediendo a Dios y hablando en contra de Dios, es tiempo
que despertemos y que nos pongamos al lado de la verdad, aunque para ello tenemos que sufrir. De otra forma, las armas de Dios ya están preparadas. Si Zaragoza no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Será destruida. Los juicios de Dios vienen pronto. El libro de Revelación, de Apocalipsis, el capítulo 16 nos habla las armas de Dios. Las 7 plagas postreras están preparados para el diablo y sus ángeles y todos los que han transgredido la ley de Dios durante mucho tiempo. Pero déjenme decirles de que viene una gran persecución para el pueblo de Dios. Eso nos espera por defender la verdad. Muy pronto aquí en Zaragoza van a ser restringidas las leyes para ustedes como cristianos. Ustedes recuerden, acuérdense de esto. Se van a levantar en contra de la verdad, en contra, y van a ser los opositores. Se van a levantar en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y van a poner leyes humanas. Pero recuerden, queridos hermanos, como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Porque para mí el morir es Cristo. El morir es ganancia. Queridos hermanos, ¿qué puedo decirles? Hay una gran esperanza para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿qué dice? Porque con voz de arcángel, con trompeta de Dios, muy pronto, pero muy pronto, Jesús descenderá del cielo. Y aunque estés muerto, si das tu vida por la verdad, la diferencia entre estar entre la verdad y el error, entre estar entre Cristo y Satanás, la diferencia es que podemos resucitar, que hay una esperanza. Ahora tú eliges la vida eterna o la muerte eterna. Hoy es el día que nosotros podamos tomar nuestras decisiones de parte de la verdad y luchar en esta batalla que se está llevando en este mundo entre Cristo y Satanás, entre el ejército de Dios y el ejército de las tinieblas. Pero queridos hermanos, recordemos de que Dios está a las puertas y nos está llamando y nos está diciendo: si has transgredido mi ley, no te echo fuera. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas de que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento. Y hoy ha llegado el llamado a Zaragoza. Este mensaje ha llegado. Y esperando el día de mañana nosotros nos vamos. Y no sé si nos volvamos a ver, pero recordemos de que debemos estar al lado de la verdad. Y muchas personas que están escuchando a través de las redes sociales, nos están escuchando a través de este sonido en esta comunidad. Acerquémonos a Cristo, pidámosle perdón a Él. Hemos transgredido sus mandamientos, le hemos dado la espalda, los derechos a sus leyes. Pero hoy es día de poder tomar una decisión por Cristo Jesús. Estamos viendo todo lo que está sucediendo. Las señales nos dicen de que Él está a las puertas y que muy pronto Él vendrá por nosotros. Y esperando que tú y yo estemos en el ejército de Cristo. La palabra de Dios dice de que muy pronto se mencionarán las palabras: enjugará Él todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas van a ser, ¿qué cosa? Nuevas. ¿Quieres formar parte de ello? Vamos, yo no sé si hay un canto final. Vamos a pedir a nuestro hermano Mario, creo quien está dirigiendo, y vamos a finalizar en estas horas. Pero quiero decirte
de que en esta guerra que estamos viviendo, solamente los valientes arrebatarán la corona. Lo que dice el libro de Apocalipsis, su capítulo 7, versículo 9, que el profeta Juan, él ve a una gran multitud estar enfrente del trono de Dios y que tenían palmas en sus manos como símbolo de victoria. ¿Victoria de qué cosa? Victoria del pecado, victoria sobre Satanás. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que estamos viviendo en un mundo que ha sido derrotado. Estamos luchando contra un enemigo que ha sido derrotado. Y tenemos a un capitán que no ha perdido ni una sola batalla. Hasta cuando él dio su vida en la cruz del Calvario, lo hizo para darnos la victoria, para redimirnos de la esclavitud del pecado y darnos vida y tenerlo en abundancia. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Si es la voluntad de Dios, el día de mañana estaremos viendo todo lo que Satanás ha hecho para poder alcanzar que nosotros transgredamos la ley de Dios. Todo lo que Satanás ha hecho en el mundo cristiano y en el mundo literal para poder alcanzar las artimañas que él tiene para formar parte de su ejército. Vamos a darle. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino muy pronto, bendito Padre. Amén, amén. Mientras estamos en esta tierra, que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Pueden venir muchas cosas a nuestros alrededores para querer desviarnos de tu presencia. Pero tu palabra dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, persecución, hambre, desnudez. Tu palabra dice que ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo ancho va a poder hacerlo. Pueden venir tentaciones hacia nosotros y probablemente muchas veces podemos ceder. Pero tu palabra nos dice de que nos acerquemos ante el trono de la gracia para poder alcanzar misericordia. Amén. Y hoy que la tenemos, querido Padre, rogamos por este ejido de Zaragoza, Bendícelo. que han escuchado tu palabra, que no pueda volver vacía hacia ti, sino que pueda encontrar un espacio en cada corazón de tus hijos. Amén. Y que podamos, querido Padre, tomar más en serio nuestro cristianismo, poder seguirte a ti, si fuese posible, hasta dar nuestra vida por la verdad para este tiempo. Bendito Padre, te agradecemos infinitamente por darnos el privilegio de poder venir a este lugar y presentar tu palabra. Quédate con nosotros. Bendice a todas las familias representadas, a los que están en el sonido, bendito Padre, a través de las transmisiones. Bendice las páginas, a aquellos que están en casita en diferentes lugares del país o fuera del país. Bendito Padre, te pedimos que tú seas con cada uno de tus hijos. Bendícenos. Bendice, querido Padre, a los cantantes, a los expositores y a todos los que han adornado esta bonita programación. Amén. Quédate con cada uno de nosotros. Te pedimos por las autoridades de esta comunidad, Bendícelo. que tú puedas ayudarlos, Señor, a poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, a que podamos, querido Padre, de una manera especial ser una luz a otros lugares. Acompáñanos y bendícenos, oh Dios, en esta noche, si es la voluntad tuya, el día de mañana regresar, que sea para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Amén.